El rey David se encuentra en el ocaso de su vida. Aquel que una vez fue un símbolo de poder, ahora yace débil y frágil, incapaz de mantener el calor que alguna vez lo envolvía en su juventud gloriosa. Sus súbditos impotentes miran con desesperación como la llama del mayor rey de Israel se apaga lentamente. En este escenario surge una figura inesperada. Abisag, la joven sunamita, cuya belleza y presencia marcarán los últimos días del rey. Acompáñanos y exploremos juntos la historia de esta enigmática mujer y descubramos el misterio de Abisag, la mujer más bella del reino de Israel. Desde los reinos de antaño hasta los misterios de las escrituras, la historia de Abisag, la joven sunamita, es un relato que trasciende el tiempo. En una época marcada por la gloria y el ocaso del rey David, su vida se entrelazó con el destino de un reino en transición. ¿Quién era Abisag? ¿Qué papel jugó en las intrigas de poder? Más allá de las palabras escritas, descubrimos una figura envuelta en silencio y simbolismo, cuya historia revela la complejidad de las vidas ocultas en los márgenes de la Biblia. El encuentro con el rey David. Hacia el final de su vida, el rey David se encontraba en un estado de salud profundamente deteriorado. En el libro 1 de Reyes capítulo 1, versículos 1 al 4, se describe su condición como débil y frágil, aquejado por el paso de los años y las exigencias de su reinado. El rey David era ya viejo, avanzado en años, y aunque le cubrían con ropas, no podía entrar en calor. Esta imagen nos presenta a un hombre cuya fuerza legendaria estaba siendo eclipsada por la inevitabilidad del tiempo. La gran figura de David, una vez vibrante y vigorosa, ahora era un reflejo de humanidad y vulnerabilidad. La corte del rey, preocupada por su bienestar y buscando aliviar su sufrimiento, decidió recurrir a una solución inusual pero culturalmente aceptada en aquel tiempo. Encontrar una joven que no solo pudiera cuidar de él, sino que también le ayudara a mantener calor corporal en las frías noches. Según el libro 1 de Reyes capítulo 1, versículos 2 y 3, los siervos sugirieron: busquen para mi señor el rey una joven virgen que lo atienda y lo cuide, y que duerma en su seno para que mi señor el rey entre en calor. Este no era un gesto romántico o sensual, era un acto práctico y necesario para la salud de un rey cuya importancia para el pueblo de Israel era innegable. La búsqueda condujo a los siervos del rey hasta las tierras de Sunem, una región conocida por la belleza y bondad de su gente. Fue allí donde encontraron a Abisag, una joven de singular belleza, cuya apariencia deslumbrante la hacía destacar incluso entre las hijas de Sunem. Según el libro 1 de Reyes capítulo 1, versículo 3, buscaron una joven hermosa por todo Israel, y hallaron a Abisag sunamita, y la llevaron al rey. Su piel tenía un tono cálido y luminoso, con rasgos finos y armoniosos que evocaban gracia y serenidad. Su cabello, oscuro y brillante como la noche más clara, caía en ondas delicadas, enmarcando un rostro lleno de dulzura y juventud. Sus ojos, grandes y expresivos, parecían reflejar las aguas tranquilas de los valles, transmitiendo calma y fuerza al mismo tiempo. Su porte era elegante, con movimientos que denotaban una naturalidad majestuosa, como si la belleza de su exterior estuviera entrelazada con su noble carácter. Pero no era solo su apariencia lo que la hacía ideal para esta tarea. Abisag también era conocida por su carácter noble y su disposición a servir. Estas cualidades eran esenciales, ya que su papel no solo implicaba cuidados físicos, sino también la capacidad de estar en presencia del rey en sus momentos más vulnerables, con una actitud de respeto y devoción. Abisag llegó al palacio y asumió su rol con dedicación. Según el libro 1 de Reyes, capítulo 1, versículo 4, la joven era realmente hermosa, y cuidaba al rey, pero el rey nunca tuvo relaciones con ella. Aunque los textos no ofrecen una perspectiva directa desde sus ojos, podemos imaginar el impacto que este cambio tuvo en su vida. Desde una joven en Sunem hasta convertirse en una figura cercana a uno de los reyes más emblemáticos de Israel, su transición debió de ser tanto sorprendente como transformadora. Aunque era joven y sin experiencia en los asuntos de la corte, su rol como cuidadora del rey la posicionó en el centro de la política y las intrigas del reino, convirtiéndola en un personaje clave en este periodo de transición histórica. Abisag y las intrigas del poder.
Con la muerte de David, la lucha por el trono de Israel se intensifica. En este periodo de transición, Abisag, quien había cuidado al rey hasta sus últimos días, se convierte en el centro de una intriga que amenaza con dividir el reino. Adonías, hijo del rey, ve en ella una oportunidad para desafiar al nuevo monarca y hace una petición. Pero, ¿qué secretos y estrategias se ocultan tras esta solicitud aparentemente sencilla? ¿Y cómo responderá Salomón ante el desafío de su poder? Tras la muerte del rey David, el reino de Israel entró en un periodo de transición lleno de incertidumbre. Salomón había sido designado como sucesor al trono, pero no todos estaban conformes con este nombramiento. Uno de los mayores opositores era Adonías, un hijo mayor de David, que ya había intentado proclamarse rey durante los últimos días de la vida de su padre, sin éxito según lo narrado en el libro 1 de Reyes, capítulo 1, versículos 5 al 10. Aunque había prometido someterse a Salomón después de su fallido intento, las tensiones seguían latentes. En medio de esta frágil paz, Abisag, que había cuidado de David hasta sus últimos días, se encontró en el centro de una inesperada maniobra política que podría inclinar la balanza del poder. Adonías, en un movimiento que parecía calculado, solicitó a Betsabé, madre de Salomón, que intercediera ante el joven rey para que se le conceda tomar a Abisag como esposa. Según el libro 1 de Reyes, capítulo 2, versículos 13 al 17, Adonías declaró: «Por favor, pídele al rey Salomón, que me dé a Abisag la sunamita por mujer, pues él no te lo negará». Aunque a primera vista esta petición podría parecer un simple deseo personal, en el contexto cultural y político de la época, tenía implicaciones mucho más profundas. En Israel, el acceso a las esposas o concubinas de un rey fallecido se consideraba un acto simbólico de apropiación del poder real. Aunque Abisag nunca fue formalmente la esposa ni la concubina de David, su cercanía al rey la convertía en un símbolo de legitimidad y autoridad. Al solicitar a Abisag como esposa, Adonías estaba enviando un mensaje claro: buscaba reforzar su reclamo al trono y desafiar la autoridad de Salomón. La madre de Salomón, Betsabé, escuchó atentamente la solicitud de Adonías. Betsabé accedió a llevar la petición al rey, confiando en que Salomón tomaría la mejor decisión. Es posible que su decisión de actuar como intermediaria reflejara una estrategia para exponer las verdaderas intenciones de Adonías ante su hijo, asegurándose de que cualquier amenaza al trono de Salomón fuera abordada con rapidez y decisión. Cuando Salomón escuchó la solicitud, su respuesta fue inmediata y contundente. ¿Por qué pides para él, a Abisag la sunamita? También estás pidiendo para él, el reino. Con firmeza, declaró que esta petición era una traición y una amenaza a su gobierno. En un acto que subrayó su autoridad, ordenó la ejecución de Adonías. Esta decisión, aunque drástica, envió un mensaje claro a todos los demás posibles opositores. El reinado de Salomón no toleraría desafíos ni conspiraciones. Mientras todo esto se desarrollaba, Abisag permanecía en silencio en los textos bíblicos, como una figura cuya influencia se movía detrás del telón. Sin haberlo pedido, se encontró en el centro de una de las intrigas de poder más significativas de la historia de Israel. La decisión de Salomón de actuar con tal severidad marcó el tono de su reinado desde el principio. Fue una clara afirmación de su compromiso con la consolidación del poder y la eliminación de cualquier amenaza. Al mismo tiempo, el episodio también subraya cómo Abisag, aunque aparentemente pasiva, fue una figura crucial en este juego de poder, simbolizando la conexión entre el pasado, David, y el futuro, Salomón. Abisag, la joven sunamita, cuya belleza y devoción dejaron una marca en los últimos días de David, desaparece de los relatos tras los conflictos de sucesión. Pero su silencio no es olvido. Su historia permanece como un legado que nos invita a reflexionar sobre las figuras que, aparentemente secundarias, tienen un impacto duradero en la historia. ¿Qué nos dice su vida sobre el papel de las mujeres y los símbolos en las narrativas bíblicas? ¿Qué lecciones podemos aprender de su silencio? Después de los eventos relacionados con Adonías y Salomón, la figura de Abisag desaparece por completo de los relatos bíblicos. Su historia, que comenzó como una joven elegida para cuidar al rey David, y culminó siendo el centro de una intriga política, deja de ser mencionada. Este silencio en los textos ha generado siglos de preguntas e interpretaciones entre los estudiosos y devotos. ¿Qué ocurrió con Abisag? ¿Cómo afectaron los eventos a su vida personal? ¿Fue olvidada por completo o continuó siendo parte del entorno del palacio? La Biblia no ofrece respuestas,
Pero la ausencia de detalles es también una invitación a explorar los posibles significados de su papel en la narrativa. Abisag se convierte en una representación de muchas mujeres en la Biblia y en la historia, que pese a tener roles significativos, son descritas de manera breve o son reducidas a figuras secundarias. ¿Pero qué simboliza realmente Abisag en el contexto bíblico? En ella vemos una conexión entre la juventud y la ancianidad, entre lo humano y lo divino, y entre los ideales de servicio y las complejas dinámicas del poder. Su belleza física, descrita como extraordinaria, no solo era un atributo personal, sino también un elemento que la convirtió en un símbolo de transición. Representó el puente entre el reino del viejo y venerado rey David y el nuevo régimen bajo el joven y estratégico Salomón. De esta manera, su impacto, aunque silencioso, trascendió lo que está escrito. Podemos imaginar que los eventos relacionados con Adonías y Salomón tuvieron un profundo impacto en la vida de Abisag. Según el libro primero de Reyes capítulo 2, versículos 13 al 25, aunque ella no participó activamente en las decisiones ni expresó su perspectiva en los textos, fue tratada como un objeto de disputa, una pieza clave en el tablero político del reino. Sin embargo, la ausencia de sus pensamientos en los textos también abre un espacio para reflexionar sobre la fortaleza silenciosa que debió poseer para adaptarse y sobrevivir en un entorno tan tumultuoso. El legado de Abisag no está en las palabras que dijo ni en los actos que realizó, sino en lo que representa para nosotros hoy. Su historia nos invita a mirar más allá de los personajes principales y los héroes evidentes, descubriendo el poder de las figuras aparentemente secundarias. Su vida se convierte en un espejo que refleja las luchas por el poder, la fragilidad humana y la influencia que pueden tener las personas en los momentos de transición histórica. Por otro lado, su papel en la Biblia también genera preguntas relevantes. Al entender su historia, nos acercamos a un análisis más profundo de los textos bíblicos y de los valores de la época. Abisag, la joven de Sunem, sigue siendo un misterio. Conclusiones finales. El poder de los personajes silenciosos. La historia de Abisag demuestra que, a pesar de no tener voz en los textos, su papel como cuidadora del rey David y su implicación indirecta en las intrigas políticas, muestra que, incluso las figuras aparentemente secundarias, tienen un impacto profundo en los eventos históricos. Una metáfora de transición. Su historia es un reflejo de cómo las luchas de poder pueden consumir y redefinir a las personas, convirtiéndolas en piezas clave dentro de intrigas más grandes. Lecciones para el presente. El legado de Abisag trasciende su contexto histórico y nos recuerda que las personas tienen un valor inherente más allá de cómo se les percibe. Su historia es un llamado a ver a los demás no solo como símbolos o herramientas, sino como individuos con historias, dignidad y profundidad. El misterio inacabado. Finalmente, la vida de Abisag es un recordatorio de que muchas historias quedan incompletas, pero eso no disminuye su impacto. Más bien, su misterio alimenta nuestra curiosidad, invitándonos a reflexionar sobre las vidas no contadas y las lecciones que podemos extraer de ellas. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este viaje a través de la historia y las escrituras. Hasta una próxima oportunidad.